El calor sobre Red Mesa Draw deformaba el aire como vidrio cuando Coldervan escuchó el sonido, un medio grito de caballo. Un aliento medio humano desgarrado por el miedo. Lo siguió hasta la cerca del este. Y allí estaba ella, una joven apache atada a un poste, muñecas hinchadas, cabeza inclinada bajo el sol castigador, un caballo bay herido temblando a su lado. Colder cortó la cuerda de un solo tajo. Ella se desplomó, pero obligó a abrir los ojos cuando su sombra cayó sobre ella. Un hombre alto, de hombros anchos, con polvo y sol marcados en su piel. Otro extraño, otro peligro. Sus labios se entreabrieron en un susurro quebradizo. La voz de alguien que había dejado de esperar misericordia. Haz lo que quieras. Cowboy la llamó y ella se congeló. Él no la tocó de nuevo. Ni bruscamente. Ni con crueldad. Estoy aquí para ayudarte, dijo en voz baja. Y con manos cuidadosas, la levantó como si temiera que el desierto ya le hubiera quitado demasiado. Antes de continuar, toma un momento para apoyar el canal. Un simple me gusta, un comentario rápido o suscribirte ayuda a que estas historias del viejo oeste lleguen a más personas que las aman. Cuéntame desde dónde nos escuchas, y gracias por acompañarnos. Red Mesa Draw se extendía amplia e implacable bajo el sol de la tarde. La tierra mostraba sus colores en capas duras, tierra roja, pasto blanqueado por el sol y mesas que se alzaban como huesos antiguos contra el cielo vacío. El viento silbaba a través de los cañones con un silbido seco, llevando polvo que se pegaba a cada clavo y alféizar del habano mestead. El rancho de Colder estaba solo al pie de una cresta de arenisca. Un cuadrado testarudo de tablas desgastadas y cercas chirriantes, atrapado entre el calor y el silencio. La vida allí no se movía rápido. Resistía. Dentro de la modesta cabaña, el aire olía débilmente a humo, hierro y a la salvia quemada cada mañana para mantener alejados a los insectos. Colder recostó a la joven apache en la estrecha cama junto a la ventana, donde la luz tardía caía sobre su rostro en finas líneas ámbar. Apenas estaba consciente, pero sus rasgos eran marcados, pómulos definidos cubiertos de polvo, labios agrietados por la sed. Un mechón de cabello negro se pegaba a su sien con sudor seco. Sus ojos contenían un fuego tranquilo, del tipo que poseen quienes han sobrevivido demasiado a una edad demasiado temprana. Era alguien acostumbrado a observar el mundo antes de confiar en él. Su nombre vendría después, pero Colder ya percibía que no estaba hecha de miedo. Las marcas hinchadas de la cuerda en sus muñecas contaban una historia de orgullo castigado, no de impotencia. Afuera, el caballo bay temblaba inquieto. Su herida estaba envuelta con un paño que Colder había arrancado de una vieja camisa de trabajo. Colder se movía por la cabaña con la economía de un hombre acostumbrado a la soledad. Cada gesto era deliberado, silencioso, verter agua en un vaso de hojalata, escurrir un paño para enfriar su frente, ajustar la ventana para que entrara aire. No hablaba, no por falta de palabras, sino porque hablar nunca lo había salvado de nada digno de recordar. Parecía un hombre desgastado por el calor y el trabajo duro, con hombros anchos bajo una camisa de algodón gastada, manos ennegrecidas por el hollín, mandíbula sombreada por días sin afeitar. Una ligera cicatriz cruzaba el interior de su muñeca izquierda, un delgado recordatorio blanco de algo que le hicieron hace mucho tiempo. Algo que nunca nombró. La gente de Copper Bend susurraba sobre su pasado. Es soldado, problemas con el mando, órdenes equivocadas que se negó a cumplir, pero Colder nunca confirmó nada. El yunque, no las palabras, era donde dejaba los pedazos de su historia. Cuando la chica se movió, su respiración era áspera pero se estabilizaba. Colder la observaba con la paciencia fatigada de un hombre que contempla a una criatura salvaje decidiendo si huir o luchar. Ella se estremeció al mover los brazos. Las quemaduras de la cuerda se oscurecían contra su piel, y la tensión en su mandíbula le decía que odiaba mostrar dolor frente a alguien. Afuera, la tierra se extendía hasta Copper Bend, un pequeño asentamiento de tiendas desgastadas por el clima, con juicios cambiantes y miradas fruncidas hacia cualquiera que no tuviera el color de piel correcto.
Las noticias viajaban rápido allí, especialmente sobre los Apache. Colder lo sabía. También sabía quiénes la habían atado: Brock Talley, Vern Maces y Cole Darren, ruidosos cuando estaban borrachos y crueles cuando se aburrían. Había visto cómo trataban a los caballos. Podía imaginar cómo trataban a las personas. Los párpados de la chica se abrieron, sombreados por la desconfianza. Colder no se acercó. «Estás a salvo aquí», dijo con voz baja y firme. Ella no respondió, pero su mirada recorrió la habitación, y luego volvió a él, midiendo, cuestionando, inconforme, pero ya no completamente asustada. El viento siseaba afuera, el polvo golpeando suavemente la ventana, como si el desierto mismo esperara a ver qué harían estos dos seres solitarios a continuación. La tarde se deslizó sobre Red Mesa Draw con un lento lavado de luz violeta, colándose entre las tablas de la cabaña mientras la chica Apache se movía de nuevo. Colder la escuchó antes de verla. El roce de su ropa, un suave aliento de dolor, el leve raspado de su talón contra el suelo. Se apartó de la fragua, secándose las manos en un trapo mientras permanecía en la puerta entre el taller y el espacio habitable. Naona se incorporó, los dedos rozando la manta como si quisiera asegurarse de que era real. Su mirada recorrió la habitación con cálculo silencioso, hasta detenerse finalmente en Colder. Por un momento, ninguno habló. El espacio entre ellos parecía cargado, tenso por todo lo no dicho, miedo, incertidumbre y la más mínima amenaza de reconocimiento de que ninguno pertenecía a las partes más suaves del mundo. «¿Dónde estoy?», preguntó al fin, su voz afilada por el instinto. «Van Olmsted», respondió Colder. A una milla al sur de la cresta, sus ojos se entrecerraron ante la mención del lugar. Ella miró hacia la ventana como evaluando rutas de escape, o quizás simplemente redescubriendo el horizonte. Cuando cambió de peso, el dolor cruzó su rostro, rápido pero inconfundible. Colder dio un paso adelante. Ella se tensó de inmediato, músculos como un arco demasiado estirado. «No estoy aquí para lastimarte», dijo en voz baja. No respondió, pero su mandíbula se relajó un mínimo. Colder colocó un vaso de hojalata con agua sobre la mesa junto a ella, ni muy cerca ni bloqueando su movimiento. Ella observó la distancia cuidadosa que mantenía. Observó cómo colocaba el vaso como ofreciendo algo sagrado y herido. «Bebe», dijo Colder. Sus dedos rodearon el vaso, pero dudó antes de levantarlo. La desconfianza cruzó su rostro, no hacia el agua, sino hacia él, hacia la suavidad de su tono en la que aún no confiaba. Cuando bebió, fue lento, deliberado, sin apartar los ojos de él. «Cortaste las cuerdas», dijo finalmente. No era gratitud. Era una acusación envuelta en confusión. La voz de Colder se mantuvo firme. «Nadie merece quedar así». Las palabras flotaron, frágiles como el vidrio del desierto. La expresión de Naona no cambió, pero algo en su postura se suavizó, apenas lo suficiente para que un suspiro agotado escapara de sus labios. Colocó el vaso con un leve tintineo. «¿Conoces a los hombres que hicieron esto?», dijo. No era una pregunta. Colder asintió una vez. «He visto su tipo antes». El silencio se alargó de nuevo. La cabaña se sintió más pequeña, el aire más denso, pero ninguno rompió el contacto visual. Colder percibió en su mirada una historia de cautela, forjada por años de ser observada, cazada, ignorada. Y ella, a su vez, parecía leer algo en él, algún daño privado que mantenía sus hombros tensos, incluso en reposo. Algún dolor escondido bajo la cicatriz de su muñeca. Ella miró esa cicatriz ahora, entrecerrando los ojos. «Soldado, una vez», respondió él. «Y ahora arreglo cosas». Sus ojos se detuvieron en él un instante más, como sopesando la verdad detrás de sus palabras. Luego se movió, probando sus piernas. Su cuerpo temblaba, pero se levantó de todos modos, negándose a mostrar debilidad ante él. Colder se movió instintivamente, mano extendida ligeramente como para sostenerla. Ella se echó hacia atrás, no violentamente,
sino con la precisión de alguien que había aprendido a la mala a no confiar en manos extendidas. «Puedo mantenerme en pie», dijo. Él dejó caer la mano. No dijo que no pudiera. Algo chispeó entre ellos, casi una chispa, casi un indicio de lo que la confianza podría parecer algún día. Afuera, el viento se deslizó por la mesa, llevando polvo contra las paredes de la cabaña. Adentro, dos extraños estaban a un brazo de distancia, pero a millas de separación, unidos solo por la circunstancia en la frágil posibilidad de que ninguno de los dos estuviera tan solo como creía. La mañana llegó a Red Mesa Draw con una luz dorada pálida que se arrastraba lentamente por la cresta de arenisca. Naona despertó con su calor sobre el rostro. El aroma del polvo y del café se filtraba por la puerta abierta. Calder ya estaba afuera, el ritmo constante de su martillo golpeando metal llenando la quietud. Era un sonido que le pertenecía, como el viento pertenece a la mesa, paciente, implacable. Se sentó con cuidado. Su muñeca palpitaba, pero la hinchazón había disminuido. Alguien había extendido una fina capa de salvia sobre las quemaduras. Conocía ese aroma, salvia mezclada con resina de pino. El gesto la sorprendió. Los hombres que cortan cuerdas no siempre reparan el daño que causan. Cuando salió, el sol aún estaba bajo y suave. Calder no se volvió al escuchar sus pasos, pero sus golpes se ralentizaron, su atención se desplazó sin abandonar del todo su trabajo. Ella se dirigió al corral donde estaba el caballo herido, cabeza baja, flanco todavía temblando, pero ya no salvaje de miedo. Naona se acercó con la seguridad de alguien que ha pasado su vida leyendo el lenguaje de los animales. El caballo levantó la cabeza cuando Naona tocó su hocico. «Tranquila, chica», murmuró, rozando los moretones delicados alrededor de las quemaduras de la cuerda. Calder finalmente dejó su martillo. «Lo manejas bien», dijo. «Recuerda quién la lastimó», respondió Naona, con voz suave pero con intención. «Pero también recuerda quién no lo hizo». Calder la miró, realmente la miró. Y el reconocimiento silencioso que pasó entre ellos fue más que disculpa o gratitud. Fue reconocimiento. Durante los días siguientes, entraron en un ritmo. Ninguno hablaba en voz alta. Naona ayudaba a recoger agua del barril semi-enterrado, moviéndose lenta pero decididamente. Reparaba la alforja rasgada y molía hierbas para sal. Sus movimientos eran fluidos y experimentados. Calder cocinaba cuando ella no podía permanecer de pie mucho tiempo, sus manos torpes pero sinceras. Y por las noches reparaba el abrevadero agrietado mientras ella tarareaba una melodía apache que flotaba por el patio como un recuerdo llevado por el viento. Raramente hablaban, pero el silencio entre ellos cambió. Se suavizó. Aprendió sus formas. Una tarde, una tormenta se reunió lejos, sobre la mesa. Nubes oscuras arrastrando sombras sobre la piedra roja. Calder trabajaba en un poste de la cerca mientras Naona ataba manojos de salvia seca. El viento atrapó su trenza y azotó un mechón sobre su rostro. Calder la observó de reojo, sin intención, pero incapaz de no hacerlo. Sus movimientos eran deliberados, aunque había una tristeza profunda detrás de ellos. Algo que aún no había encontrado palabras. «No tienes que trabajar», dijo él. Naona no levantó la vista. «No sé cómo quedarme quieta». Calder lo consideró. «Yo tampoco». Ella lo miró. Entonces, un breve parpadeo de sonrisa tocó sus labios antes de desvanecerse como un rayo detrás de una nube. Continuaron trabajando lado a lado, el viento azotando trozos sueltos de cuerda, el olor de la lluvia próxima llenando el aire. Más tarde esa noche, cayeron las primeras gotas, dispersándose sobre la tierra seca como ofrendas. Naona salió, inclinando el rostro hacia el cielo. La lluvia era rara en Red Mesa, y traía consigo el aroma de todo lo que la tierra había perdido y de todo lo que aún esperaba convertirse. Calder la observaba desde la puerta, su silueta enmarcada por hilos plateados cayendo a través de la última luz. «Dijiste que arreglaste cosas», dijo ella de repente,
sin volverse. Lo intento, respondió Calder. Ella permaneció en silencio durante un largo momento. Algunas cosas se rompen y permanecen rotas. Calder bajó del porche, la lluvia tocando sus hombros mientras se acercaba a ella. Algunas cosas, dijo, encuentran el camino de regreso. Naona exhaló suavemente, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta ya había pasado, dejando solo el débil tamborileo de las gotas restantes sobre el techo de la cabaña. En los días siguientes, el vínculo entre ellos solo se profundizó. Calder preparaba el café de la manera que había notado que a ella le gustaba, menos amargo, más agua. Naona comenzó a dejar un pequeño cuenco de hierbas sobre su banco de trabajo cada mañana, algo para el dolor en su muñeca. Aunque nunca le preguntó cómo obtuvo la cicatriz, aprendieron el uno del otro en fragmentos, una mirada compartida, un suspiro suavizado, la forma en que sus manos se rozaban al pasar herramientas, la manera en que ninguno se alejaba después. Una noche, Calder regresó de revisar la cerca y encontró a Naona dormida junto al fuego, una manta cayendo de su hombro. La levantó con cuidado, envolviéndola de nuevo sin despertarla, pero sus ojos se abrieron de todos modos, suaves y desprevenidos por primera vez. No se estremeció por su cercanía. «No tienes que cuidarme», susurró. «Lo sé», dijo Calder en voz baja y firme. No hubo declaración ni promesa, solo dos corazones aprendiendo la gravedad silenciosa que los acercaba cada noche. La tierra a su alrededor también parecía cambiar, reconociendo sutilmente su conexión creciente. Incluso el viento parecía más amable, rozando la mesa con una mano más suave, como si percibiera que algo tierno comenzaba a arraigar donde antes solo vivía el polvo. La armonía sobre Vano Mestead era algo frágil, precioso, sostenido cuidadosamente entre dos personas aprendiendo a respirar en el mismo silencio. Pero la paz rara vez sobrevivía mucho en Red Mesa Draw. No cuando hombres como Brock Tally cargaban su orgullo como un arma. La mañana en que el equilibrio se rompió, el aire mismo parecía incorrecto, demasiado quieto, demasiado expectante. Naona lo percibió antes que Calder. Se detuvo a mitad de camino junto al corral, entrecerrando los ojos hacia la cresta donde el polvo comenzó a levantarse en tres plumas afiladas. Calder emergió del granero, secándose el sudor de la frente. Con una sola mirada supieron la verdad. «Vienen». Brock Tally cabalgaba al frente, jactándose en la silla, rostro rojo y cruel, con la clase de ira que los hombres inventan para cubrir su vergüenza. Bern Matz lo seguía, mandíbula torcida en un ceño a medio formar, y Cole Darren cerraba la fila, nudillos blancos alrededor de las riendas. Se detuvieron justo afuera de la puerta, polvo girando alrededor de sus botas al desmontar. «Bueno, bueno», dijo Brock, en voz lo suficientemente alta para que el mundo escuchara. «Parece que nuestra pequeña amiga Apache se ha instalado muy bien». Sus ojos se deslizaron hacia Naona con una sonrisa que heló la sangre de Calder. «No terminamos nuestra conversación la última vez». Naona permaneció inmóvil. Cada línea de su cuerpo estaba tensa, pero no retrocedió. Calder vio el destello en sus ojos, miedo, sí, pero también dignidad. Un fuego aún intacto. Calder empujó la puerta con calma deliberada y se puso en su camino. Deberían darse la vuelta. Bern escupió al polvo. «Ella nos atacó», mintió. «Solo la estamos llevando de regreso al pueblo». «Intentó evitar que mataran a un caballo», replicó Calder. «Y ustedes la ataron a un poste por eso». Cole se movió incómodo, la culpa pesando en su postura. Pero Brock le dio un codazo y dio un paso al frente. «Es Apache. Eso es toda la ley que necesitamos». La mandíbula de Calder se tensó. «No en mi tierra». Brock rió. Un sonido corto y feo. «¿Crees que puedes interponerte entre nosotros y lo que nos corresponde?» Calder no respondió. No necesitaba hacerlo. La forma en que plantó sus pies, la posición de sus hombros, la fría firmeza en sus ojos, todo hablaba por él. Bern puso una mano sobre su pistola.
Cole buscó su cuerda. Naona permaneció detrás de Calder, respirando rápido, pero con la espalda recta. Calder no se volvió hacia ella, pero sentía su presencia como una promesa. «Hazte a un lado», dijo Brock, con voz cargada de alcohol y arrogancia. «No querrás que te demos la misma lección que a ella». Calder se acercó, a pocos centímetros del rostro de Brock. «Inténtalo por un instante». El desierto contuvo la respiración. El viento se detuvo. El polvo quedó suspendido. Incluso el sol parecía brillar con más fuerza, como esperando sangre. Brock vaciló, la primera duda cruzando su expresión. Esperaba una chica asustada y un hombre demasiado roto para luchar. En cambio, encontró un muro que no podía derribar. La mano de Bern cayó silenciosamente de su pistola. Cole miró hacia otro lado. Brock soltó una risa amarga para ocultar su retirada. «Volveremos», gruñó. «A Copperbend no le gusta que gente como ustedes se mezcle con la nuestra». Calder no se inmutó. «Entonces que Copperbend se atragante con su propio polvo». El insulto golpeó a Brock como una bofetada. Subió a la silla con un brusco tirón, y los tres se alejaron en una tormenta de tierra roja, sus amenazas siguiendo como humo. Cuando el sonido de los cascos desapareció, Calder exhaló lentamente. Naona se acercó a él, su voz apenas un susurro sobre su respiración acelerada. «Intentarán de nuevo». «Lo sé», Calder finalmente se giró para mirarla. El viento le revolvió el cabello, lanzando mechones sobre su mejilla. Sus ojos brillaban con algo más que miedo, algo parecido a la realización de que ya no estaba sola. «No de verdad. No tenías que ponerte frente a mí», dijo ella. «Sí», respondió Calder suavemente. «Lo hice». Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, enmarcados por la extensa y dolorida tierra roja de la mesa. Naona lo estudió, buscando la razón detrás de su lealtad. Calder no ofreció ninguna. No le dijo que no podía soportar la idea de que alguien la lastimara de nuevo. No dijo que había sentido algo cambiar dentro de él desde el momento en que ella susurró aquel desesperado «haz lo que quieras, cowboy». Él simplemente sostuvo su mirada, firme y sin guardarse nada. El viento volvió a levantarse, barriendo el polvo de la cerca. Naona levantó la mano con dedos delicados y tocó su muñeca donde vivía la vieja cicatriz. Era la primera vez que ella iniciaba el contacto. «Algunas heridas», murmuró. «No te escondes tan bien como crees». La respiración de Calder se tensó, no por dolor, sino por la silenciosa verdad de sus palabras. «Algunas heridas», dijo él, «parecen más pequeñas desde afuera». Su toque permaneció un instante más antes de dejar caer la mano. «No deberías tener que protegerme», respondió Calder. «No deberías temer a hombres como ellos». La tormenta dentro de ambos cedió, reemplazada por algo inesperadamente suave. El sol descendió, alargando sus sombras sobre la tierra roja, fusionándolas en una sola figura. Y por primera vez, Naona se permitió creer que podría haber un lugar donde estuviera sin tener que retroceder. Un lugar donde la fuerza de un hombre no significara peligro, sino seguridad. Un lugar que se sentía, increíblemente, como hogar. Los días que siguieron transcurrieron con una quietud inquietante, la clase de quietud que se asienta sobre la tierra y el corazón después de que el peligro se acerca pero aún no golpea. Naona lo percibía en cómo cambiaba el viento, inquieto a lo largo de la cresta. Calder lo sentía en la forma en que los caballos se movían de noche, orejas giradas hacia Copperbend, aunque no llegara ningún jinete. Ambos sabían que Brock Tally no había terminado. Hombres como él rara vez dejan una ofensa sin pagar. Una tarde, mientras las sombras se alargaban en el patio, se acercaron cascos, pero no con el pesado ritmo arrogante del grupo de Brock. Era más firme. «Oficial». Calder salió al porche justo cuando el sheriff Amoskin frenaba su caballo. El rostro del sheriff mostraba la tensión apretada de un hombre obligado a una tarea que no quería reclamar.
Señor Van, dijo inclinando el sombrero, hay asuntos de los que debemos hablar. Calder permaneció donde estaba, postura calmada pero inamovible. Entonces dilo, exhaló King. Hay problemas en el pueblo. La gente está alterada por su invitada. Su mirada se deslizó hacia la ventana de la cabaña, donde Naona observaba desde dentro. Brock y sus amigos presentaron una queja. Dicen que ella los agredió. La gente del pueblo quiere que la lleve. La mandíbula de Calder se tensó. No va a ir a ningún lado con ustedes. King levantó ambas manos en gesto de pacificación. Intento evitar que esto empeore. Necesito traerla para interrogarla y calmar a la gente. No, la palabra cayó como un martillazo. King miró la puerta de nuevo. Está complicando esto más de lo necesario. Calder bajó del porche, acortando la distancia entre ellos. Ella fue la que estuvo atada a un poste. Ella fue la golpeada. Si Capperben tiene un problema con que ella siga viva en mi tierra, entonces el problema de Capperben es conmigo. El sheriff tragó saliva, conflictuado. No quiero que se derrame sangre por esto. Entonces váyase, dijo Calder. El silencio era tan profundo que incluso el viento permaneció quieto. Finalmente, King se movió en la silla, derrotado. Diré que no la encontré. Eso es todo lo que puedo hacer. Usted hizo suficiente, respondió Calder. King lanzó una última mirada hacia la cabaña, luego giró su caballo y cabalgó de regreso a Capperben, levantando polvo detrás como una amenaza que se desvanecía. Cuando Calder entró, Naona lo esperaba junto a la mesa, con expresión impenetrable. Había escuchado cada palabra. Te pusiste en contra de tu propia gente, dijo ella en voz baja. No son mi gente, respondió Calder. Durante un largo momento, ella lo observó, ojos oscuros, buscando. Los hombres no arriesgan su vida así por alguien que apenas conocen. Calder sacó una silla y se sentó, apoyando los codos sobre las rodillas. Tal vez conozco lo suficiente. Naona se acercó, colocándose junto a la mesa donde la lámpara proyectaba un suave resplandor sobre su rostro. El sheriff Ken se lo contará a los demás. La noticia se difundirá. Sé que hablarán de ti, añadió. Te juzgarán. Ya lo hicieron, sus labios curvaron la más ligera media sonrisa. Esto no cambia mucho. Pero ella negó con la cabeza lentamente. Cambia algo. Él levantó la mirada hacia la de ella. ¿Qué cambia para ti? Naona no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, sus dedos rozando el borde de la cortina mientras miraba la tierra vacía. Cuando estuve atada a ese poste, comenzó, voz baja y firme, pensé que el próximo hombre que se acercara a mí sería como ellos. Pensé, tragó saliva. Por eso dije lo que dije, haz lo que quieras, cowboy. Se volvió hacia él. No tenía razones para creer que algún hombre elegiría la misericordia. Su confesión golpeó a Calder más profundamente de lo que esperaba, atravesando las defensas que había acumulado durante años de guerra y arrepentimiento. Te equivocaste, dijo él. Lo sé, susurró ella. Se unió a él en la mesa, sentándose frente a él, la luz de la lámpara reflejándose en los moretones de sus muñecas. Calder extendió la mano lentamente, sin tocarla, solo ofreciendo su mano sobre la mesa entre ambos. Palma hacia arriba, una invitación, no una reclamación. Naona la miró durante un largo momento y luego, con un suspiro que tembló al principio y se estabilizó al final, colocó su mano suavemente sobre la de él. Fue un contacto delicado, pero cargado con el peso de todo lo que habían soportado. Su voz apenas era audible. No entiendo por qué eres así. Calder sostuvo su mirada. Tal vez porque sé lo que se siente estar del lado equivocado de una cuerda por primera vez. El asombro verdadero cruzó su rostro. Miró su muñeca, donde la cicatriz pálida se curvaba como un viejo recuerdo que se negaba a desaparecer. ¿Qué te pasó? No desviando la mirada, órdenes que no seguiría.
Un castigo destinado a enseñarme obediencia. Todo lo que me enseñó fue quien nunca quise llegar a ser. La respiración de Naona se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento. 2 vidas marcadas por la crueldad. 2 personas que aprendieron a desconfiar de todo excepto del dolor. Arreglas las cosas, murmuró ella, repitiendo sus palabras anteriores. Lo intento, dijo él. Sus ojos se suavizaron. Tal vez algunas cosas no están destinadas a permanecer rotas. Calder exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La cabaña se sintió más cálida, el mundo más silencioso, como si Red Mesa Draw misma se acomodara alrededor de ellos en un círculo protector. Afuera, la luna se elevaba sobre la cresta de arenisca, bañando la granja en luz plateada. Dentro, 2 manos descansaban juntas sobre una mesa de madera marcada, y por primera vez en años, ninguno de los 2 se sintió completamente solo. El amanecer llegó suavemente sobre Red Mesa Draw, acariciando la cresta con un pálido lavado de rosa y oro. La tormenta de días anteriores había pasado, dejando la tierra limpia, con el aroma de tierra húmeda elevándose en delicadas espirales desde el suelo. Calder salió primero, botas hundiéndose ligeramente en el polvo suavizado. Detrás de él, Naona lo siguió, su trenza oscura contra la luz de la mañana, pasos seguros a pesar de los moretones que aún sanaban en sus muñecas. Caminaron juntos hacia la línea de la cerca este, el mismo tramo de postes y alambre donde Calder la había encontrado atada y rota. Ahora la cerca estaba medio reparada, tablas reemplazadas y alambre aún por tensar. Calder llevaba un martillo y un saco de clavos. Naona solo llevaba su cuerpo, y eso era suficiente. Cuando llegaron al poste donde una vez había estado atada, se detuvo. Sus dedos flotaron justo por encima de la veta de la madera, sin tocarla, recordando que la nueva tabla que Calder había instalado era lisa, sin marcas, una silenciosa rebeldía contra todo lo que antes había sucedido allí. Lo reconstruiste, dijo suavemente. Asumí que no debería parecer lo que intentaron hacer que significara, asintió Calder. Naona estudió el poste y luego la tierra abierta que se extendía más allá. Se siente diferente ahora. Debería, dijo él. Ella lo observó clavar un clavo en la tabla fresca, el sonido de cada golpe resonando por la silenciosa mesa. Con cada martillazo, algo en su interior soltaba el viejo miedo, el antiguo silencio, los fantasmas que la habían seguido desde aquel día en Copper Bend. Durante tanto tiempo había creído que el peligro vivía en la sombra de cada hombre. Ahora veía una sombra diferente, más amplia, firme a su lado en lugar de en su contra. Cuando terminó, Calder apoyó el martillo en la cerca y se volvió hacia ella. El sol se levantaba detrás de él, delineando su figura con un cálido oro polvoriento. Naona se acercó hasta poder ver los pequeños motas de polvo de hierro aún atrapadas en su mandíbula. Este lugar, dijo, no es amable. No, acordó Calder. Y yo tampoco lo soy. Él esbozó una ligera sonrisa. Bien. Un lugar amable no sabría qué hacer con ninguno de los 2. Ella sintió la verdad de eso asentarse en lo profundo de su pecho. Red Mesa era dura, pero también lo era la supervivencia. Era la clase de tierra donde solo lo honesto perduraba, viento, piedra, el obstinado latido de un corazón que se negaba a rendirse. Naona extendió la mano, rozando su antebrazo, y la dejó descansar allí con quieta certeza. No sé qué sucederá después, admitió. Calder cubrió su mano con la suya. Firme y cálida. Lo descubrimos un día a la vez. Una brisa recorrió la mesa, levantando polvo y aroma de salvia en el aire. Se enroscó alrededor de ellos como una bendición, suave pero segura. Detrás, las ventanas de la cabaña brillaban tenuemente con la luz temprana. Dentro, una linterna aún ardía en el alféizar, la misma que Calder había encendido la primera noche que ella durmió bajo su techo. Una pequeña llama que se negaba a morir incluso cuando el viento soplaba con fuerza. Naona la miró ahora. La llama parpadeando pero constante. Esa luz, murmuró, no se asusta fácilmente.
Tú tampoco, respondió Calder. Sus manos permanecieron entrelazadas. El viento se calmó. Y en la vastedad de Red Mesa Draw, un lugar moldeado por sol, viento y dificultad, dos figuras se mantenían junto a una cerca recién reconstruida, sus sombras largas y tocándose, como si la tierra misma hubiera decidido que pertenecían allí.